Hola hermanos, es un gusto de saludarles en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. En esta tarde mando muchos saludos a los hermanos de Ambulco Chico, al hermano Vidal, a la hermana Melinda y toda la familia, y a los hermanos ahí de Ambulco Chico, todos. Hermanos, espero que todos estén muy bien y que Dios esté ahí con ustedes, bendiciendo y apoyándoles. Hermanos, yo quiero seguir con un estudio en este día, en el libro de Marcos capítulo 10, terminando el capítulo con la última parte de Marcos 10. Y también a la vez queremos comenzar con oración. Bendito Dios, venimos ante tu presencia en este día, mediante tu Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día y tu bendición. Te damos gracias por el amor de Dios hacia nosotros y el apoyo que sentimos cada día del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, del amor de los hermanos. Y Señor, gracias te damos por las bendiciones que has derramado desde las ventanas del cielo hacia nosotros. Gracias, Señor, por la fuerza que nos da para seguir trabajando y el apoyo que nos da en todos sentidos, Señor. Te pido en tu bendición sobre el mensaje, el estudio de esta tarde. Señor, ilumine nuestros corazones para entender lo que tú tienes para nosotros aquí. Ayúdanos, Señor, no solamente a escuchar, sino para que la palabra de Dios entre en nuestras vidas de tal forma que nosotros podamos, Señor, vivir de una forma, de una manera que te agrada, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en la historia que tenemos aquí en la Biblia hoy es de Bartimeo, un ciego mendigo Bartimeo. Y vamos a pensar un poco en la vida de él. Yo antes de comenzar quiero mencionar que hace algunos años estaba yo con, en la casa donde vivía y mi hijo estuvo ahí y estuvimos con una estufa que quemaba leña en la estufa para calentar la casa un poco. Y a veces pusimos papeles que íbamos a botar los papeles, pero servía para prender la leña y tener la estufa caliente para ayudar a calentar la casa un poco, porque era tiempo de frío, el invierno, y a veces el invierno aquí es un poco difícil, ¿no? El frío. Entonces yo me agaché y con un prendedor prendí los papeles y tuve la leña ahí para prender la leña, para prender los papeles primero. Y estaba yo puse mi cara en la puertita de la estufa y comencé a soplar para pasar aire sobre las llamas y ayudar a la llama para aumentarse. No me di cuenta que alguien había puesto un prendedor entre los papeles y justo pongo mi cara ahí en la puerta de la estufa y comienzo a soplar y en eso se reviente el prendedor en mi cara y con la explosión, la ceniza de la estufa se entró en mis ojos y no tenía puesto los lentes, saqué los lentes para agacharme ahí, poner mi cara ahí y soplando sin saber que un prendedor iba a reventar ahí.
Y cuando la ceniza entró en mis ojos, no podía ver. Estaba completamente ciego. Y le llamo a mi hijo Benjamín, le llamé con voz en cuello, le dije, Benjamín, ven, ayúdame. Y él vino, papá, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Le dije, no puedo ver, hijo. Y me dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo le dije, vamos a poner agua en mis ojos. Y él me guió por la mano al baño y con agua comenzó a echar agua en mi cara, en mis ojos. Y yo con los ojos abiertos y el agua entrando y quitando las cenizas de mis ojos. Y poco a poco llegué a ver. Pero los dos estuvimos asustados pensando que iba a perder la vista por un accidente que no hubiera pasado, ¿no? Si alguien cuidara un poco de los papeles y el prendedor. Pero si yo llegara a ser ciego, sería ser ciego por accidente. Parece que en la historia de hoy, tal como la historia del ciego que fue nacido así en Juan capítulo 9, ese hombre fue nacido sin vista. Así dice en Juan 9, comenzando con el verso 1. Al pasar Jesús, ese es Juan 9:1, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Amén. Este es Juan 9, del 1 a 4. Y bueno, en ese caso, el hombre fue nacido así, ciego. En el caso de la historia de hoy, parece que Bartimeo también nació ciego. Y bueno, si yo llegara a ser ciego, aquel día que se explotó el prendedor en mi cara, sería un ceguera de accidente, ¿no? Y bueno, vamos a leer en Marcos capítulo 10 la historia de Bartimeo. Se nos dice de Bartimeo que era ciego, que era un mendigo también. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, me gusta eso, arrojando su capa. Si está ciego, ¿cómo va a poder recuperar su capa si Jesús no le sanara? Para mí es un acto de fe que Bartimeo tenía, un acto de fe, de arrojar una cosa,
su abrigo, pues, mejor dicho, lo arrojó. Bueno, siendo ciego, ¿cómo va a poder encontrarlo de nuevo? Me parece que tenía fe, ¿no? Bastante fe. Se levantó y vino a Jesús. Y verso 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta? ¿No? ¿Qué quieres que te haga? Un ciego es que está pidiendo misericordia, pero Jesús quiso escuchar. Es la misma pregunta que les hizo Jesús en el último estudio que hicimos de los dos que llegaron a Jesús y le pidieron, Señor, queremos que nos haga lo que te pedimos. Y él dice, ¿qué quieres que yo haga? Y se acuerda que uno dijo, déjenos uno sentarse en su lado derecho y el otro en su lado izquierdo en su reino. Estaban buscando, bueno, posiciones de honor en el reino de Cristo. Bueno, vamos a ver un poco sobre eso. Él dice aquí en verso 51, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Bueno, ¿qué hay en un nombre? ¿Qué hay en un nombre? Bueno, el nombre de Bartimeo dice aquí en vamos a decir, versos 46. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Bartimeo, hijo de Timeo. Quiero explicar una cosa aquí. Bar es la palabra que significa hijo. Bueno, cuando se viene las letras, la palabra bar, antes de una palabra, quiere decir hijo, ¿ok? Por ejemplo, bar mitzvah. Bar mitzvah es una ceremonia de los judíos en que un joven llega a ser hijo de la ley, ¿ok? Pasa una ceremonia en que el joven es como pasar de joven a ser hombre. Es bar mitzvah, hijo. Bar quiere decir hijo y mitzvah de la ley. ¿Ok? Entonces, bar, aquí dice Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Ok? Es como repetir dos veces su nombre. Y otra cosa que es muy interesante es que Timeo, el significado de la palabra del nombre Timeo, significa honor. Timoteo es honor, Timeo. Y entonces Bartimeo significa hijo de Timoteo o Timeo y hijo de honor, Es un poco interesante que la vez pasada cuando yo di un estudio, un mensaje sobre lo que pasó aquí en capítulo 10 de Marcos, había dos que llegaron a Jesús pidiendo los tronos, o sea que déjenos, concédenos que uno esté en su lado derecho y el otro en su lado izquierdo en tu reino.
estaban pidiendo honor, pero no se dieron cuenta de cuán ciegos eran. Mientras que Jesús dirigía el grupo hacia Jerusalén, donde él iba a pasar su última semana en Jerusalén, ¿qué le quedaba ahí? Un sufrimiento, un tiempo en que le iban a golpear, le iban a maltratar, le iban a escupirle, le iban a juzgar injustamente, le iban a clavar sus manos en una cruz y le iban a matarlo, ¿no? Todo lo que le quedaba en Jerusalén, pero también le quedaba no una corona de un rey, sino una corona de espinas le esperaba ahí. Los latigazos y todo. Un sufrimiento increíble le esperaba. Y ellos, sin darse cuenta, podemos decir que eran ciegos, completamente ciegos. Pero aquí tenemos uno que su nombre significa honor. Y en ambos casos Jesús les pregunta, ¿qué quiere que haga para ustedes? Para usted en el caso de Bartimeo y para ustedes en el caso de los dos, Juan y Santiago ahí, más temprano en el capítulo. Jesús le preguntó en versículo 51, ¿qué quieres que haga por ti? Y cuando Santiago y Juan vinieron a Jesús con su solicitud de honor, en el versículo 36, él les preguntó, ¿qué quieres que haga por vosotros? Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Se acuerda de Salomón cuando estaba orando y Dios se presentó en su sueño de él y le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón, ¿qué pidió? Pidió sabiduría para dirigir al pueblo, ¿no? Sabiduría. Dios le concedió la sabiduría y también las vidas de sus enemigos y riquezas también. Le dio mucho más de lo que pedía, porque la cosa que él pidió complació a Dios, ¿no? Era algo que Dios le gustó mucho. Bueno, en otros relatos en la Biblia de Bartimeo, en otro lugar dice que era dos hombres, ¿no? Y a mí me gusta eso también porque dos ciegos, voy a decir. Voy a decir que Santiago y Juan eran dos ciegos al comienzo del capítulo y Bartimeo y otro ciego al final de este capítulo. Unos ciegos espiritualmente, voy a decir, y otros ciegos físicamente, pero llegaron a ver, recibieron su vista. Yo me recuerdo, bueno, voy a decir que nosotros hemos nacido ciegos, pues, voy a decir, ciegos. En qué sentido? En el sentido de que hemos nacido en pecado, sin la habilidad de ver lo verdadero, lo espiritual de la vida. Corrompidos por el pecado original, ciegos por el pecado original. Yo me recuerdo, y tal vez les he dicho de aquella vez cuando yo recibí una Biblia antes de
aceptar al Señor como mi Salvador personal, me recuerdo que tenía una Biblia que una señora de una iglesia me regaló una Biblia. No era esta Biblia, pero una Biblia me la regaló. Yo llevé la Biblia a la casa y ahí yo era joven, pues comencé a leer la Biblia de Génesis y leía a Levítico hasta Levítico y dije, ay, este tan seco libro, no puedo aguantar, y lo puse en el mueble y no lo vi por mucho tiempo. Pasaron algunos años y hasta que aquel día en que me convertí, acepté al Señor. Y yo me recuerdo que lo primero que sentía hacer era orar, ¿no? Y lo segundo que quería hacer es leer la Biblia. O sea que yo pasé desde una persona que veía la religión y las cosas religiosas como asistir a la iglesia, leer la Biblia y hacer la oración, cosas así. Yo lo veía antes como una obligación seca y pesada. Pero después de aceptar al Señor, parece que una luz se prendió en mi corazón, en mi mente. Y yo, en vez de verlo como obligación, lo veía como un placer. Yo comencé a leer la Biblia. En una semana leí desde Génesis hasta Apocalipsis, en una semana. Y estaba tan alegre. Y yo dije, todo al revés. Yo dije, wow, qué libro tan interesante. Y antes era un libro tan seco para mí. Y yo le pregunté al pastor en la iglesia, en la puerta, le dije, ¿cuándo puedo regresar? ¿Cuándo es el próximo servicio, el próximo culto? Y me dijo, yo le dije, estaré aquí. Y yo llegué temprano todavía a la iglesia porque mi vida se había cambiado tanto. Las cosas viejas pasaron y todo se hizo nuevo en mi vida. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Mis ojos estaban abiertos a la luz de las cosas de Dios. Aquí tenemos Bartimeo, el hijo de Timeo. Y Jesús le dice, ¿qué quiere que haga para ti? Y él dijo, Señor, quiero ver, quiero ver. Marcos lo colocó así, 2 ciegos al comienzo del capítulo y 2 ciegos al final del capítulo, para probar o para mostrar que somos verdaderamente ciegos hasta que el Señor nos cambia el corazón, ¿no? Juan y Santiago, completamente ciegos, yendo hacia Jerusalén esperando tronos de honor, mientras que 2 hijos ciegos ahí sentados en Jericó, mendigando, supieron que eran ciegos y pidieron misericordia. Señor, yo quiero ver, dijo él, yo quiero ver. Mire cómo va la historia ahí. Bartimeo, cuando dio cuenta de que Jesús pasaba por ahí, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero lo gritó hasta que la gente se molestó con él, se molestaron con él, diciendo, cállate, cállate. Y cuando le quisieron callar la boca, él gritó más fuerte todavía,
hasta que Jesús se detuvo en el camino y dijo, tráelo a mí. Y lo trajeron. Ellos dijeron, ten ánimo, Él te llama. Y tirando su abrigo, se vino a Jesús, ¿no? Me gusta esa historia porque yo era aquel ciego, por si acaso, en un tiempo en mi vida, ¿no? Yo era aquel ciego. Yo no quería tener nada que ver con Dios, ni con la palabra de Dios, ni con los pastores, ni con la predicación, ni con la iglesia. No quería nada, no tenía nada que ver con esa gente. Pero cuando Dios abrió mi corazón, cuando Dios me cambió, cuando Dios me salvó, ya llegué a ser una persona con la vista abierta. Yo vi con claridad cuánto nos ama el Señor y cuán importantes somos para Él. Antes no veía nada de eso. Mire los dos que están caminando con Él, los dos, yendo a Jerusalén pensando que ahí les esperaba tronos en Jerusalén, mientras que a Jesús le esperaba todo ese sufrimiento hasta la cruz y la muerte. Bueno, Bartimeo, al oír la multitud, preguntó cuál era el motivo de que tantas personas pasaran por allí, y le dijeron que era por Jesús de Nazaret. Entonces comenzó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David era un título mesiánico. Todos conocían la promesa de Dios a David, de que el Mesías vendría a través de su linaje. Hijo de David habla de su reinado en el trono de David. Jesús está en camino a Jerusalén, donde en pocos días dará su vida para redimir a los hombres del pecado. La única corona que le recibirá era la corona de espinas ahí en Jerusalén. Tal vez Bartimeo había escuchado las palabras de Isaías, ¿no? En Isaías 29, 18, leemos lo siguiente. Dice, es profecía, y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán de la oscuridad y de las tinieblas. Es Isaías 29, 18. Y también Isaías 35, el verso 5 dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Tal vez él tenía la esperanza de que Jesús, siendo el Mesías, siendo el Hijo de David, será este Mesías que iba a venir a abrir los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, ¿no? Yo supongo que cada día que le llevaron ahí para mendigar, él tenía una vida sin esperanza, sin posibilidad de ayudarse a sí mismo. No quiso ser así, quiso ver. Y mire la multitud tan desalentadora. Le dijeron, cállate la boca. Yo he visto gente que, bueno, muchos de ustedes saben que yo soy un capellán de hospicio, que yo estoy visitando enfermos cada día, enfermos que tienen un tiempo limitado de vida, algunos menos de 6 meses de vida, y estoy orando con ellos, estoy leyendo la Biblia, a veces cantamos
Y estamos animándolos en los últimos días de sus vidas, dándoles ánimo y apoyo. Y yo he visto familiares de ellos que no quieren que venga un pastor para apoyarles. Más bien están molestos con Dios. Algunos son incrédulos que no creen en Dios y dicen así, ¿para qué? ¿Para qué tener un pastor que ore a tu lado? Y yo les digo que para darles la paz y la paz con Dios, antes que se van a encontrarse con el Dios vivo, hay que tener paz con Él. Y algunos apenas me han dejado pasar para orar con sus seres queridos, pero la mayoría me han recibido muy bien, ¿no? Pero algunos han rechazado diciendo que no tienen tiempo para Dios, ni para un pastor así. No puedo entender la mentalidad de las personas que buscan impedir a que otros se acerquen a Jesucristo. Eso es lo que pasó aquel día um, con Bartimeo. La gente decía, cállate, cállate. Y, y él cuando por fin Jesús dijo, tráemelo, y la gente le pasó la voz de que ten ánimo, te llama. Él dejó su abrigo. Es mi parte favorita de la historia, ¿no? Debe haber algún significado en dejar su vestidura. De lo contrario, ¿por qué lo mencionaría Marcos? ¿Por qué lo menciona Marcos? Porque tiene significado de fe, en mi opinión. Es algo así como un ciego que arroja su bastón de blanco. Fe fue un acto de fe en anticipación de su sanación, ¿no? No lo sé con certeza, pero quizás sea así, que él sabía. Él vino al único que podía ayudarlo. Los médicos, nada. No había ningún remedio para él. Él vino creyendo que Jesús lo ayudaría porque Jesús luego dijo, tu fe te ha sanado. ¿Alguna vez te ha preguntado el Señor, qué quieres que yo haga por ti? Señor, quiero que me dé la vista. Ayúdame, Señor, a ver. Yo esta semana pasada estuve orando casi igual como aunque veo, bueno, sin lentes no tan bueno, pero con lentes yo puedo ver. Pero estaba orando, Señor, ayúdame a saber cuál es tu voluntad en cuanto de tales cosas, ¿no? Casi diariamente estoy orando así, Señor. Quita mi falta de vista espiritual. Ayúdame a ver tu voluntad. Dame tus palabras mientras que estoy al lado de la cama de un moribundo. Dame las palabras correctas para decir. Abre mi corazón para compartir con los demás, Señor, lo que tú tienes para ellos en este momento. Él vino creyendo que Jesús lo ayudaría. Acuerda que Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Señor, ayúdame a tener más fe. Aumenta mi fe, como aquel hombre que dijo, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Amén. Imagínate de pie delante de Él y Él te está haciendo la pregunta. Imagínate tú y yo de pie ante el Señor Cristo Jesús y Él nos dice,
Dennis, ¿qué quiere que haga por ti? Señor, ayúdame a ver. Ayúdame a saber tu voluntad. Ayúdame a ver lo que no veo. Ayúdame a comprender lo que no comprendo. Ayúdame a saber lo que no sé. Ayúdame a conocer lo que no conozco. Señor, guíame por la mano. Muéstrame tu voluntad. Ayúdame a andar cerca a ti, Señor. Y sabemos que el Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Y fue sanado. ¿Y qué hizo? ¿Se fue? No. Le siguió al Señor. Su camino ahora era seguir a Jesús. Después de todo lo que Él había hecho por mí, después de todo lo que Él ha hecho, sería así, ¿cómo puedo hacer menos de darle lo mejor de mi vida y vivir completamente para Él? Me gusta, unas personas lo ven así, esta parte de la Biblia de verso 46 hasta 51, el último verso del capítulo. Lo divide los versos así, como oscuridad, verso 46. Era ciego, o sea que vivía en oscuridad. Y después, en el mismo verso 46, su pobreza. Él era un mendigo, no podía vivir sin mendigar. Su liberación era en verso 52, cuando Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Su liberación. Y en el mismo verso 52, su devoción, siguiendo a Jesús, lo seguía en el camino. Wow. Entonces otra vez, oscuridad, era ciego, pobreza, era pobre, mendigo, liberación, recuperó la vista, y devoción, le seguía en el camino. Amén. Hermanos, que Dios siga bendiciendo hasta aquí la palabra de Dios con ustedes. Que sea un día de bendición para todos. Hermanos, mucho amor hacia ustedes y que el amor de Dios nos alcance en este día y que Él nos guía por la mano, que Él nos toca la vista para ver verdaderamente las cosas espirituales que nos faltan. Amén. Bendito Dios, toque nuestros corazones, abre nuestra vida y vista espiritual para conocerte mejor y tu voluntad. Y el Señor, ayúdanos a ver en nuestro alrededor que hay personas que están perdiendo la vida, que están perdiendo las almas, Señor. Guíanos, Señor, hacia las personas que están de hambre para las cosas de Dios. Señor, hágase tu voluntad para con nosotros. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos.